En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia aquí en los Estados Unidos, en algunas zonas también del mundo, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Recuerden que en algunos países o en algunas diócesis se celebra el 3 de mayo y en otras se celebra el 14 de mayo. En algunas se celebra el 3 de mayo porque fue el día en que, según la historia, Santa Elena, la mamá de Constantino, se encontró unos rastros, unos pedazos de la cruz de Cristo. Y es por eso el 3 de mayo. En otras se celebra el 14 de septiembre porque se celebra un día antes de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, por eso es que algunas diócesis o países cambian la fiesta dependiendo como el objetivo que ellos quisieran como enmarcar. Unos, el día en que Santa Elena encontró unos pedazos de la cruz de Cristo, 3 de mayo. Otros, un día antes de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esa miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como estas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire lo que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra del Dios. Y antes de explicar la lectura, entonces les tengo que decir, posiblemente donde no se celebre este día, esta fiesta, la lectura será la de los Corintios. Pero como aquí se celebra esta fiesta, por eso tenemos la lectura de los Números. Ahora, con relación a esta lectura de los Números, este es una cita bíblica que fundamenta el sentido de la veneración a la Santa Cruz, ¿sí? Porque a veces dice que la cruz es maldita, dicen algunos, que como nosotros adoramos la cruz y la cruz es maldita, como adoramos algo que mató o donde murió nuestro Señor. Pero es que nosotros no adoramos la cruz porque fue lo que mató, fue el símbolo que representa la muerte en el sentido negativo. Para nosotros la adoración de la cruz representa muchísimas cosas y una de ellas es este simbolismo del Antiguo Testamento. Listo, miren, haz una serpiente como estas y levántala. Así como en el Antiguo Testamento, Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó para que el pueblo, cuando la viera, se salvara o quedaba curada, ¿sí? Quedaba curado de esas serpientes venenosas que los mordían. Así también nosotros, cuando vemos la cruz que se levanta de lo alto, simboliza que quien cree en ella alcanzará la vida eterna. Entonces, nosotros vemos la cruz como ese simbolismo positivo, como ese signo de salvación. Y fundamentados aquí en esta cita del Antiguo Testamento. Ahora vamos a escuchar el Evangelio, que es otro fundamento, pero fundamentados en este texto del Antiguo Testamento, la cruz simboliza en ese signo de salvación, en ese signo que Dios colocó en nuestro camino, en nuestras vidas, para que todo el que creyera en Él se salve. Cuando nosotros celebramos la exaltación de la cruz, es el reconocimiento de la cruz. Y no solo la cruz como la muerte del Redentor, sino la cruz como nuestra propia vida. Yo siempre he dicho que todos, y eso está en el Evangelio obviamente, todos tenemos nuestras cruces o nuestra cruz, y Jesús nos invita a cargar nuestra cruz, pero siempre he dicho que la cruz no son los demás, como a veces pensamos, que es que la cruz son los otros. Entonces, ¿cómo va con tu cruz? Entonces uno dice, uno pregunta, ¿cómo va con tu pareja? ¿Cómo va con tus hijos? Entonces uno responde, ahí vamos, esa es mi cruz. No, esa no es su cruz, esas son sus decisiones, esas son
las consecuencias de sus decisiones. Su cruz es usted mismo. Cargue con su cruz, es cargar con su propia decisión, con su propio pecado lo que uno es. Entonces, este tema de la cruz es para recordarnos a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos una cruz, pero la cruz no se mira hacia afuera, sino que está adentro. Yo me tengo que salvar, yo tomo mi cruz y yo me salvo configurándome con la cruz de Cristo, como Él nos lo enseñó. Ahora escuchemos la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que al contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Aquí hay un dato curioso de esa muerte en la cruz. Esa muerte en la cruz es una obediencia al Padre. Y como se humilló, como renunció a su ser de Dios, pues ahora al nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Hay una frase de Pablo VI que dice: el hombre se hace grande cuando está de rodillas ante Dios. Porque cuando yo me arrodillo ante Dios, estoy reconociendo mi debilidad y estoy reconociendo que Dios es grande, que Dios es poderoso, que yo soy pequeño, que no soy digno de. Pero al mismo tiempo de que yo me reconozco, de que yo me abajo, de que yo renuncio, de que yo me anonado, al mismo tiempo Dios enaltece, premia, reconoce. Entonces la segunda lectura a los Filipenses es: así como Jesucristo renunció a sí mismo, así como murió por obediencia y así como dio su vida por rescate de todos, hagamos siempre lo mismo. Renunciemos a este ser interior que a veces es arrogante, orgulloso. Renunciemos a todo con tal de ganar a Cristo, con tal de obedecer a Dios y cumplir su voluntad. Y al renunciarlo todo, Dios nos va a dar el premio, nos va a otorgar la salvación. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Es un bonito evangelio que nos enseña lo que yo decía en la primera lectura. Así como Moisés construyó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado, y todo el que crea en él, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Esas son las frases del evangelio. Y entonces Jesucristo crucificado es la imagen de la victoria, no de la derrota. Jesucristo crucificado es la imagen de la obediencia, no de la frustración. Jesucristo crucificado es la imagen de la gracia de Dios y no de un escándalo. Por eso creamos en la gracia, entreguémonos a la obediencia y luchemos por la victoria. La victoria en la cruz es una obediencia a Dios y es un derramamiento de la gracia a pesar de nuestros pecados. No hay esclavitud, no hay frustración, no hay derrota. Lo único que hay es salvación, y eso representa la cruz de Cristo, una salvación, y todo sea por amor. El signo de la cruz es el signo del amor. Está en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Entrega su vida por amor. Obedece al Padre por amor. El signo es el amor. Por eso cierra el Evangelio diciendo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y no para juzgarlo, porque es que Dios ama al mundo. No solo yo debo amar a Dios, o yo no solo tengo que amar a Dios, porque lo tengo que amar. El sentido es, porque si yo me siento amado, yo correspondo al amor.
Yo no tengo que amar a Dios, yo lo debo amar porque Él me amó primero, porque Él me ama. Y cuando uno se siente amado, uno debe amar. Eso se llama correspondencia de amor. La cruz es el gesto más grande donde Dios nos dijo, los amo y lo hago por ustedes. Entreguemos todos los días nuestra vida por amor a Dios. Entreguemos todos los días nuestro servicio al amor de Dios, sin cansarnos, sin rendirnos, sin condenar, en obediencia, en victoria, en humildad. Pidamos en este día al Señor que nos regale obediencia, victoria y humildad. Obediencia para poder escuchar la palabra de Dios. Humildad para reconocer nuestros pecados y sea derramada la gracia. Y victoria para creer en Dios, en el amor de Dios y alcanzar también la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, recordemos entonces el encuentro de parejas. ¿Listo? El encuentro de parejas que tendremos el viernes 16 de septiembre aquí en la parroquia San Francis, en Apopka. Y desde ya nos vamos preparando para un retiro de jóvenes que vamos a hacer el final de este mes, último viernes de este mes. La próxima semana lo anuncio mucho mejor, el retiro de jóvenes que vamos a hacer también aquí en la parroquia San Francisco de Asís, en Apopka. ¿Okay? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.